Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día, programa televisivo producido por TK Televisión y Nortevisión y Radio Televisión Mogán. Hoy nos acompaña Javier Hernández Santana, a quien de otras temporadas lo recuerdan ustedes, un economista agresivo, dice las cosas como tienen que ser y pone los puntos sobre las i. Es una cosa buena que tenemos en el amigo Javier. Cuando empezamos a preparar el programa, como siempre pensamos en el título, y hoy el título nos viene, creo que perfecto. Futuro político de España. Como saben ustedes, hay tres partes del programa, y ahora en esta vamos a hablar de la responsabilidad de los medios. Los medios están en un púlpito, en una atalaya, en lo alto de una montaña, donde mueven masas, porque eso nos ocurre a todos, por ejemplo, en temas sociales, en económicos, políticos, en temas de catástrofes naturales, en enfermedades, migración, etcétera, etcétera. Y a mí hay una cosa que siempre me ha preocupado, Javier, y creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, es que además de que deben de informar libremente, diáfanamente, claramente, para que la sociedad no sea confundida y no creen la opinión de la verdad y la realidad. No sé cómo tú ves esta situación, porque cuando cogemos cualquier periódico y lo comparamos con otros, o no hemos entendido lo que hemos visto y hemos ido a otros periódicos, o se nos manipula, no lo sé. ¿Tú qué piensas respecto a esto? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estamos en un medio de comunicación. Los medios de comunicación, por un lado, está la frase de que cuando pasa algo en un sitio, hay una catástrofe como hubo en La Palma, pues decían que los políticos van a estar allí mientras estén las cámaras encendidas. Eso es una frase que dice el poder que tienen los medios. Lo que no sale en los medios, lo que los medios no ponen en portada, lo que los medios no hablan, parece que no existe. El caso de La Palma, el caso de la pandemia, dicen que la pandemia va a desaparecer cuando ya no sea noticia. Esa responsabilidad y al mismo tiempo ese poder, pues es muy importante que sean conscientes y lo administren bien. Claro, detrás de los medios, ¿quién está? El poder económico también. Cada medio también está financiado por distintas empresas. Por tanto, es un equilibrio difícil. Yo entiendo a los medios como empresas que son, y ahora mismo los medios públicos son cada vez menores, y también a veces parece que están controlados por el poder que gobierna, ¿no? Precisamente en estos días estaba que Ayuso, ¿no? El titular, Ayuso ficha a la hija de Teresa Campos para relanzar la televisión de Madrid. Es decir, que al final es una televisión en poder de un partido, ¿no? Esa responsabilidad, ese control, sea por empresas o por partidos políticos, pues es todo un proceso complicado, ¿no? Sí, y además has comentado una cosa que me gustaría volver a incidir en lo de La Palma. Un ejemplo, de La Palma prácticamente cada vez hay menos noticias, hay reportajes ahora científicos, pero se sigue sin saber, aunque ya uno lo sabe y lo va a comentar aquí, cómo están las palmeras y los palmeros. Creo que se sigue lentamente, pero muy, muy lentamente, llegando a las subvenciones. Se sigue lentamente buscando las soluciones al hábitat diario de los palmeros y palmeras. Se sigue muy lentamente en situaciones que empieza a ser hartamente complicado para los que viven en la isla de La Palma. Y creo que el gobierno, con todas sus competencias y también sus incompetencias, creo que está tardando mucho en resolver temas. Yo hablo con gente de La Palma habitualmente y lo que me dicen es que llegan las cosas a cuentagotas. Y eso es un problema que tenemos que de este medio que es libre e independiente, como deben de ser todos los medios, como creo que son todos los medios, debemos de insistirle a la sociedad y a los políticos y a los gobiernos que hay que no olvidar a la isla de La Palma con la problemática grave que tienen. A mí es una cosa que me gustaría siempre incidir en ella porque es fundamental. Es que han perdido absolutamente todo, se han quedado sin nada. Y ese sin nada pues conlleva todas las consecuencias. Es un tema que me gustaría también seguir comentando. Y otro tema, el tema de la pandemia. Efectivamente, eso lo hemos hablado tú y yo en algún programa de radio, a los que vamos también, una tertulia de radio, donde ya no sabe uno
qué argumentos tocar. Lo de las muertes, eso es horrible, ¿no? Ya están en 1560, creo, en Canarias solamente. El tema de las UCI, ahora ya no se habla de las UCI, ahora se empiezan a hablar de nuevo de las personas que son dadas de alta. Al final, la ciudadanía, nosotros también, somos ciudadanos de a pie, empiezan a generarnos dudas muchas cosas. No sé si a ti también te generan dudas estas cosas. Sobre todo cuando uno escucha un medio o lee un medio de un tema que uno controla, que es un tema que uno sabe, se da cuenta que los periodistas que están al frente no se han preparado bien las cosas. Cada vez más se pasa de puntilla por los temas. Y claro, ¿en qué espacio hay para que el ciudadano tenga información de primera mano si no es a través de los medios de comunicación? El Parlamento ya hemos visto que se ha convertido en un teatro, no hay espacios de debate, no hay espacios de reflexión, a pesar de que las redes sociales han democratizado la información, han hecho llegar la información directamente al ciudadano, pero al final no hay un ámbito donde las personas puedan conocer en tiempo real la información objetiva. Entonces el medio cuando se acerca a un tema, es muy importante que el periodista se prepare, que sepa qué preguntar. Y últimamente lo que ve uno es que las cosas están cogidas con pinzas, o incluso no hay intención de molestar al entrevistado, sea político, sea empresario, porque también estamos en una sociedad donde la gente es un poco el que la hace la paga, ¿no? Es decir, que no... La famosa frase de Alfonso Guerra, el que se mueve en la foto no sale. Eso, siempre están con esa sutileza, esa amenaza. Incluso en la familia, ¿no? Nos educan para que las cosas te casan en casa, no te metas donde nadie te llame. Hay una cultura de no poner en riesgo lo de cada uno por estar opinando o por estar participando en lo común. Entonces, claro, lo común, ¿quién se ocupa al final? No se está ocupando la administración, no se están ocupando los políticos que están con sus guerras internas, la sociedad se ha vuelto insolidaria. Las ONG incluso muchas se han politizado, se han convertido en empresas de economía social. Hay ahora mismo, en unos momentos de la historia donde más necesitábamos que nos uniésemos, que hubiera una fuerza común, pues quizás hay un individualismo y hay un sentir de no poner en riesgo de cada uno, ¿no? Para no abordar lo común, ¿no? La Palma, por ejemplo, la gente se volcó económicamente. Cuando los medios estuvieron con el tema de La Palma, ¿no? Que incluso la televisión canaria estaba prácticamente todo el día retransmitiendo en directo el volcán, pero de pronto desaparece, y aparece cuando la gente sale a la calle. El otro día salía el delegado del gobierno, o incluso salía el presidente del Cabildo, diciendo que casi se había mecanizado, es decir, como que las ayudas. Los expedientes, todavía a fecha que estamos, no se han informatizado, no se han mecanizado, que no sé bien qué término es ese, y estaba contento porque casi todos los expedientes estaban mecanizados para empezar a analizar, para empezar a otorgar ayuda, para que llegue el dinero a las personas. O sea que es todo muy triste, ¿no? Es decir, al final no se han puesto en marcha mecanismos extraordinarios para situaciones extraordinarias. Sí. A mí me gustaría que Realización pusiera dos documentos del periódico La Provincia, fue del mes de enero, ¿no? Donde habla claramente: la pandemia convierte a Canarias en la región con más hogares sin ingresos. Un estudio de Cáritas analiza el impacto económico y social de la crisis del COVID en las comunidades. El 30% de los isleños se encuentran en riesgo de pobreza. Esto es demoledor, esto es gravísimo. Esto lo he sacado a propósito y espero que Realización lo mantenga para que se pueda leer lo que he dicho, ya que el 30% de los isleños se encuentren en riesgo de pobreza es espantoso, es espantoso. Pero quizás es más grave la otra noticia, que hay casas sin ingresos. En una sociedad donde existe una alta protección social, donde existen muchísimos tipos de prestaciones para cubrir casi el total de las situaciones de la familia. Pero cuando uno va a la letra pequeña, resulta que están sin ingresos porque la administración tarda en gestionarlo. Es decir, una persona entra en desempleo o tiene una incapacidad o entra en una situación determinada que está cubierta por la administración,
pues a veces está 3, 4, 5 meses en que la administración reacciona y responde a esas circunstancias, y esos meses están sin ingresos. Una casa sin ingresos supone no poder pagar la luz, no poder pagar el agua, no tener para nada, ni para transporte, ni para lo básico. Entonces es una situación no solo generada por la pandemia, sino por la falta de respuesta inmediata o la lenta respuesta que tiene la administración pública. El segundo de los documentos que Realización espero que ponga, también del periódico La Provincia del mes de enero, dice: 4 de cada 10 hogares en los que una mujer sustenta la economía sufre la exclusión social. El archipiélago es la región que más empleo pierde por su dependencia del sector turístico. Aquí volvemos a hablar del tema de la economía, aquí volvemos a hablar de la situación del monocultivo, tuvimos el de la vid, el de la caña de azúcar, el del tomate, el del plátano, el del turismo, y yo creo que eso el gobierno, los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo para ir diversificando la economía en este tema, porque vemos lo que ha pasado, un tema de pandemia ha sido mundial, pero cuando vino lo de Thomas Cook o cualquier otra quiebra de operador, se han venido abajo montones de empresas, y la empresa que baja la persiana ya es muy complicado que lo suba. Yo creo que esta es otra situación que Canarias, los cabildos y el gobierno deben de intentar ir no construyendo más, sino hay que reactivar lo que tenemos, mejorar lo que tenemos, porque es que yo siempre digo, tú sales de un apartamento, de un piso, cualquier parte de Europa, centro Europa, y llegas a cualquiera de las Islas Canarias y ves un enjambre de casas, o sea, tal vez hasta peor de donde tú estabas, y eso no es turismo. Yo creo, y el turismo hay que diversificarlo, hay muchos turismos sin ser el sol y la playa. Yo creo que ese es un tema que también debemos. Me gustaría saber tu opinión como economista que eres y profesor universitario. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Seguimos metiendo más o empezamos es complicado ramificar, pero hay que hacerlo? Yo primero quisiera, porque decimos palabras ya y no nos arrugamos, ¿no? Exclusión social. Sí. Exclusión social es muy duro. No estamos hablando ni de desempleo. Estamos hablando de que una persona la excluimos socialmente, no puede participar la apartamos de las cosas comunes, no puede acceder a sus derechos básicos, no puede convivir en las condiciones dignas. Es decir, la exclusión social es un término muy fuerte en una sociedad donde tenemos el nivel de producción que tenemos y la economía que tenemos. Eso unido al desarrollo económico. Estamos hablando no solo de un problema con el turismo, en Canarias hay un problema con la agricultura. El tema del tomate, de municipios como la Aldea, esa dependencia que tiene de las cooperativas agrícolas o las grandes producciones. Tardamos mucho en reaccionar. No se trata tampoco, a veces se trata de diversificar, otras veces incluso de procesos de reconversión. Son procesos a corto, medio, largo plazo. Es decir, hay cosas que hay que hacerlas a 3, 4, 5 años, pero ¿quién la va a hacer? Si el político está atento a las elecciones cada 4 años y un año antes ya está pensando en las elecciones y no arranca hasta un año después, es decir, que al final gestionan 2 años, un año que están aterrizando porque no traen un proyecto, la oposición no les sirve para que analicen y construyan un proyecto que puedan ejecutar desde el minuto 1, sino están un año asentándose en sus cargos, 2 años gestionando y otro año ya pensando en las elecciones. Entonces, ¿cómo vamos a diversificar? ¿Cómo vamos a reconvertir un sector como el turismo que conlleva infraestructura, conlleva modificación o reconversión de hoteles, de oferta, de formación de las personas? Supone un proceso a medio y largo plazo. Y mientras tanto tenemos que seguir comiendo. Entonces, claro, esa falta de planificación viene unida al interés político que es básicamente permanecer en el poder, ¿no? Y hablando de interés político, otro tema que me gustaría, porque estamos todavía en el tiempo de la primera parte, el tema de la política de pactos. Hemos visto que las elecciones en Castilla-León, las que pueden venir de Andalucía, calendario de elecciones, ya se sabe que el gobierno no va a convocar elecciones generales hasta la primavera del 2024, entre otras cosas porque no quieren perder el rol de ser el presidente de la Comunidad Económica Europea los últimos 6 meses del año 23. O sea, aquí se empiezan a ver cosas
que la quieren para ellos, pero que a lo mejor España no avanza lo que tiene que avanzar, ¿no? Y creo que hay que buscar una frase que me gusta, que el equilibrio entre las comunidades y el Estado central para un desarrollo justo y equitativo. Pero claro, esto son palabras y del dicho al hecho hay un trecho inmenso, ¿no? Y a mí me gustaría desarrollar un poco esto porque al final hemos visto hace unos días, que una parte, el Partido Socialista, va a votar para que no entre Vox y gobierne el PP en Castilla-La Mancha. O sea, empiezan a haber noticias ahí raras y extrañas, ¿no? No sé si eso es bueno para el país, no es bueno para el país, eso es bueno para algunos. Creo que estamos en una etapa muy confusa, al menos de modesto entender, en la política en general en España. Y tu pensamiento nos gustaría a la ciudadanía y a mí en particular saberlo, Javier. Yo creo que hay dos cosas que podemos coincidir, ¿no? Dos ingredientes de este puzzle que podemos coincidir. Uno es que el Estado de Autonomía no se desarrolló correctamente. Se desarrolló en los papeles, pero después no se desarrolló en la estructura de los partidos, no se desarrolló en las políticas y en los presupuestos, y por eso, a medida que avancen las elecciones, van a aparecer, el Parlamento de España puede haber dentro de poco 30 partidos, si Soy allá, que si Murcia existe, que si Artenara pa'lante, es decir, que la cantidad de partidos que saldrán, porque no ha habido una visión local y no ha habido una construcción del país desde lo local, pues va a tener ese resultado, ¿no? Por otro lado, las dos Españas nunca se resolvieron, ni están por resolver. Siguen estando las dos Españas, puede ser PP-Vox, o PP solo, o Vox solo, y PSOE y algo a la izquierda, puede ser Izquierda Unida, Partido Comunista, Podemos, y esas dos Españas van a existir, y esas dos Españas suponen un desequilibrio, porque son dos Españas centralistas, no son dos Españas pensando en la España vaciada, en los municipios, en las realidades insulares. Aquí en Canarias la mitad de las políticas nacionales no nos sirven porque esto es un territorio insular, es un territorio fragmentado, es un territorio alejado y por tanto no es que seamos nacionalistas ni insularistas, es que la realidad de cada espacio hay que contemplarla porque si no las políticas no llegan a las personas y la política que no llega a la persona no es política. Fíjate tú, Javier, que antes comenté una cosa, la de las comunidades autónomas. Cuando se hizo lo de la Constitución, realmente se pensó que era el momento ideal para hacer una Constitución aquella, para que la aprobara la inmensa mayoría de los españoles, pero hoy, 40 años después, lo miramos y vemos que han habido una serie de problemas, defectos, de los 17 parlamentos, con los problemas que lleva, que hay 17 comunidades autónomas, más usted Melilla, que hay 17 modos y maneras de empleo en cada una de ellas, de sanidad. Se repiten las cosas, porque Canarias no hay que olvidar que tiene el ayuntamiento, la insular, la regional, ¿no?, la española y la europea. Tenemos cinco estos modos de política, ¿no? Y creo que yo creo que es harto complicado hoy reformar todo esto, porque nadie lo va a permitir. Y creo que España ahí tiene un problema, esa España vaciada, esas dos Españas realmente pues parece que nunca se unen y que a veces van distanciando más, ¿no? Y eso es una cosa que creo que nos preocupa mucho, porque es que no se le ve solución y la clase política, nadie se me escapa, en este momento parece que o no lo entienden o es un tema escabroso o un tema que si lo hablan pierdo votos y no interesa. Y tenemos que hablarlo, pues, tertulianos como nosotros. Hay muchísimas personas que o no van a votar, o van a votar en blanco, o van a votar enfadada, que es el peor voto todavía, porque votan una opción que no saben ni qué consecuencias tiene, sino para castigar a quien cree que lo está haciendo mal. Por tanto, ante esa realidad, la verdad que en una situación pospandémica, con posibles guerras en el Golfo, o la zona de Rusia, de Ucrania, con todo lo que se nos viene encima, que hace falta unidad, a ver cómo vamos a conseguir políticas realmente de Estado, políticas de enfrentarnos como hay que enfrentarse a los problemas que vienen, ¿no? Y no olvidemos que en la geoestrategia de Canarias hay que ver cómo está el Sahel, todos los países de la costa atlántica, la situación que tienen. Si va a hablar de Marruecos, más vale que lo deje para la segunda parte del programa, porque... No. Ya esta parte creo que está... Ya está finiquitada, ya tú has visto la seña que nos ha hecho también en producción, ¿no? No, pero intuyo que llevamos hablando demasiado rato ya. Bueno.
Pues nos vamos a publicidad, un poquito de tiempo, volvemos rápidamente y espero que esta segunda parte, donde vamos a hablar de temas como el tema geoestratégico, los fondos europeos que tanto se habla y parece que no llegan, y les esperamos rápidamente. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a la segunda parte de nuestro programa Al Día, que produce TK Televisión y Nortevisión y también se ve por Radio Televisión Mogán. Darle un poquito al tema de la geoestrategia. Hay que tener en cuenta que Canarias vive en una situación de una tranquilidad, una tranquilidad, diría yo, con posibles problemas. No solo el tema de la inmigración es un problema, el tema que más me preocupa, que más nos preocupa a todos, el tema del Sahel, el tema de esa base en Bata, en Guinea, de China, que China ya tiene en África 50 millones de habitantes, de chinos, que los da, y además China no tiene golpe de Estado, China va buscando, usted que necesita esto, aeropuertos, puertos, universidades, se los plasma, carreteras, y ahí está dentro ya. El tema de Estados Unidos en la base en Marruecos, en el sur de Marruecos. Yo creo que, yo no sé, no me gusta alarmar, pero veo la situación de geoestrategia geopolítica, la veo que allá salta una chispa y nos prende a todos, ¿no? Y a mí esa otra situación, no solo la económica, que cualquier golpe de esos hace que la economía tarde en seguir su camino, en reactivarse, saber de tu planteamiento, ¿qué te parece? Yo creo que el mundo en eso tenemos datos para sentir que ha cambiado, ¿no? Que las grandes guerras se juegan en los despachos, ¿no? Cierto que una parte de la economía es la industria de armamento y tienen que gastarse todas esas balitas, esos tanques, esos aviones. Que España produce. Y que España produce, y muchos países producen, y muchos países gastan. Como ya esas guerritas no las pueden provocar a través de golpes de Estado y dictaduras en países subdesarrollados o en países en vías de desarrollo, pues vemos que últimamente pues vuelve la atención a reconstruir conflictos que estaban bastante calmados, ¿no? Yo de todas formas creo que esto va a ser una guerra económica, van a haber dos grandes vías, la vía China y la vía Estados Unidos, y que a medida que esto camine van a pedir que se vayan posicionando en la compra, es decir, le compras a un país, le compras a otro, encargas los contratos a un país, encargas los contratos a otro,
Yo creo que va a haber como dos grandes líneas de negocios mundiales, Sí. y en ese equilibrio tecnológico, en ese equilibrio logístico, también con el tema del petróleo, con la crisis energética, con el cambio climático, pues posiblemente haya como dos grandes proveedores mundiales y ese conflicto constantemente entre ellos. Yo espero que el tema de armamento pues lo canalicen de otra forma o deriven esa industria a otro tipo de industria y que se evite la muerte de personas que la mayoría de las veces son por intereses económicos y no por la defensa de un territorio ni de una nación. Bien, hay un tema que creo que nos interesa a todos y que tú también te apetece hablarlo. El tema del seguimiento de los fondos europeos. Esto lo hemos hablado en alguna ocasión. Yo tengo una serie de interrogantes en función de qué requisitos se reparten, en qué se invierte y a quién les llega, para qué sirven, existe evaluación del destino de esos fondos, está siendo transparente y efectivo. Yo creo que hay muchas interrogaciones. Sí, sobre todo porque va a ser un montante importante, es la única vía que tenemos de recuperar parte del desastre que ha provocado el COVID, y en general no tenemos buenas experiencias, no hay un seguimiento, no hay una evaluación de resultados. Ya el gobierno está reconociendo que no tiene capacidad de gestión, que eso sí que es triste. Las consejerías del gobierno de Canarias están sacando convocatorias buscando profesionales que gestionen esos fondos. Lo que pasa es que, claro, vuelven a la endogamia, a buscar profesionales dentro de la propia administración, y es complicado que participen el resto de profesionales. Entonces, si ya quien tiene que gestionar esos fondos no tiene medios para gestionarlos, ¿cómo va a ser entonces que las empresas tengan seguridad para presentar proyectos? Porque después va a estar siempre el riesgo de hay una inseguridad jurídica, si me sale mal el proyecto, si tengo que devolver esos fondos. Y al final, lo importante es que esos fondos generen empleo, generen una economía sostenible, provoquen una reactivación económica porque hay que devolverlo. Es decir, esto es un circuito. Si estos fondos consiguen generar empresas, las empresas pagan impuestos y se podrá devolver esos fondos sin afectar, como ha afectado la última crisis, donde nos pusieron un techo de gasto, es decir, un máximo de gasto a las administraciones, para que lo entendamos. ¿Por qué? Porque había que devolver el dinero que se había malgastado antes. ¿Vamos a volver a cometer el mismo error? ¿Vamos a malgastar un dinero para después pasar unos años que no podemos arreglar ni los baches de la carretera porque la prioridad es devolver ese dinero? Y además quiero hacer un comentario respecto a eso, que me preocupa. Recuerdo la época de Zapatero, aquello que fue arreglar aceras, y arreglaban una acera y la volvían a los pocos días, a semanas, a romper porque faltaba un tubo y otra vez. Yo creo que lo que hay, eso saca gente del paro, indudablemente, saca gente del paro y los mueve y tiene economía y pueden llevar dinero a su casa, que es lo importante. Yo creo que hay que ir a programas que sean viables, porque claro, si resulta que no tiene funcionarios o que no tienes tantos funcionarios especializados en este tema, hemos visto hace unos días, y que si no recuerdo mal, que fundamentalmente las empresas pequeñas se están empezando a asfixiar, se están empezando a ahogar porque no tienen capacidad de devolver el dinero que se les prestó al tema lógico. No sé si lo recuerdas. No, pero no solo devolver, están pasando fatal porque no saben cómo justificar las subvenciones COVID, porque la maraña administrativa es tremenda. Del ejemplo Zapatero, aquí hubo municipios que hicieron edificios que han estado cerrados hasta hace apenas un año o dos, porque hacían los edificios pero no dotaban para los ordenadores, para las instalaciones, para el mobiliario. Y municipios como Telde, a Casa de Osal, el ayuntamiento acaba de inaugurarse no hace ni un año y tanto, que es del Plan Zapatero, y estamos hablando de ¿qué año? ¿Del 2014 el Plan Zapatero? Sí, creo que 12 o 14, sí. O sea que casi 9 años después, sí, esas infraestructuras no se han podido poner en marcha. Eso porque la administración pública, y yo espero que estos fondos generen también actividad, no solo pública, que es fundamental, sino privada. Pero también privada. Y si es pública, que planifiquen el futuro en cuanto a formación, en cuanto a sanidad, que no vamos a enfrentarnos a una pandemia sin unos investigadores con los medios adecuados, investigadores ganando 1.100 euros. Es que ahí donde creo que debemos de si me lo permite, aunque no lo tengo previsto, pero
entrar ahí a escarbar un poco, porque claro, hace unos días le oía a Bill Gates que decía que hay que prepararse para la próxima pandemia. No aclara cuál es la pandemia, pero... Usted se relaciona con gente importante, ¿eh? No. ¿Cuándo habló con Bill Gates? No he podido hablar con él todavía. Lo escuchó así de... Le escuché. No, y el problema está en que el tema sanitario, hay una pandemia muy importante que es de la salud mental. Los centros de atención primaria no están preparados para este tema. Eso es un tema gravísimo. Tú no tienes, si utilizas la seguridad pública, el médico no es el mismo, sino te están cambiando, te están rotando. Yo entiendo que hay que mejorar y que a lo mejor muchas de las cosas ya no hay que hacerlas presenciales, sino telefónicas, bien, pero creo que hay poner más en personal sanitario. Yo creo que esas cosas son fundamentales para que los que están descansen un poco, por si viene algo después, que parece ser que viene, pues que no nos coja desprevenidos. Investigar en temas sanitarios. Y eso es un modo también de los temas que vienen de Europa, que hay que recordar que son 148.000 millones, de los cuales 70.000 vienen a fondo perdido y 70.000 y algo hay que liquidarlos, después hay que pagarlos. Estamos viendo, antes comentaba, que las empresas se ven muy mal en este momento de tesorería por la situación, porque hicieron sus cálculos y se han venido abajo, ¿no? No fueron cálculos optimistas, sino cálculos centrados y serios, y ahora a ver cómo lo pagan. Es que son una serie de problemas que tensan mucho la situación económica, ¿no? Y claro, antes comentábamos cómo se va a pagar lo del COVID. El COVID ha costado una fortuna. Con respecto al virus, habrá que hacer un libro blanco, independiente, que diga en qué nos equivocamos todos y en qué se ha acertado. ¿Y cuál va a ser la solución de cara al futuro? Es que si eso no se hace... ¿Pero dónde ha visto usted eso aquí? Nunca se ha evaluado, pero, nunca se ha reconocido nada. Bueno, pero ha llegado el momento... Nunca se ha aprendido de lo hecho y tampoco hemos andado. Ahora mismo no se puede opinar de nada. Si opinas de algo es negacionista. Es decir, que aunque cumplas con las pautas que indica el gobierno, no puedes ni criticar, ni opinar, ni proponer. Estamos en el peor momento, además, de mecanismos de participación, aunque se llenen la boca de transparencia, de participación, pero realmente no hay ahora mismo un ecosistema que facilite esos procesos. Bueno, pues ese ecosistema hay que crearlo para que sepamos qué ha ocurrido. Porque aquella famosa manifestación del 8 de abril, que contra el tema de la mujer, bueno, pues aquello a lo mejor no fue. Es que las cosas hay que hacerlas serias, independientes, en profundidad, para que la ciudadanía en general vea, oye, pues mi modesto dinero en impuestos se ha invertido y han salido unas cosas bien. Y no se trata de criticar al gobierno, se trata de ser críticos con uno mismo. Pero vamos a ver, igual que se contratan médicos y enfermeros para un proceso de pandemia, ¿por qué no se contratan profesionales para aprovechar al máximo estos fondos? Claro, ahí voy. ¿Por qué no se dota a los ayuntamientos de personal cualificado, específico para estos fondos, con una oficina que le ponga una alfombra a las personas que vengan con proyectos y que se analicen, no solo para el bolsillo de la persona, sino para la sociedad, que sean positivos? Hay una serie de parámetros de creación de empleo, de transformación digital, de cohesión territorial, pero hace falta profesionales. Tú bien sabes, perdón que te interrumpa, porque si no las grandes consultoras son las que se van a llenar los bolsillos. Claro. Los influencers que influyen en los partidos y no... En ayuntamientos, no solo de la isla de Gran Canaria, verás que todos son trabas. Hay que oír a empresarios medianos que tienen terrenos o invierten en temas de tecnología. Aquí se escucha a los mismos, a los lobbies, a los 4 que no se pueden nombrar porque si no te cierran las puertas. Bueno, y más en un territorio como Canarias. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas, y eso el político en general tiene que romperlo. Hay ayuntamientos, tú los conoces perfectísimamente porque pateas ayuntamientos de Gran Canaria y de otras islas, donde los temas se quedan sobre la mesa, no salen, se vuelven obsoletos. El empresario ya ha hecho un gasto de una pequeña inversión para poder presentar el proyecto y al final no salen porque el ayuntamiento no tiene personal para sacar esos temas. Hay buenos trabajadores públicos. Por supuesto. Y buenas trabajadoras públicos, de administración pública. Pero faltan muchos. Pero no estaban preparados para esto y no tenían por qué estar preparados para esto. Ni nosotros. Entonces se puede ahora reforzar a ese equipo. ¿Y tú crees que eso se reforzarán? Yo creo que ya pasan los días, pasan los meses, ya estamos en el 2022, ya estamos prácticamente terminando febrero
y no hay respuesta, no hay reacción. Vemos a los partidos peleándose entre ellos por el poder, a colocarse. Estamos en un momento histórico de pacto, de gobierno que a nivel tanto estatal como regional, autonómico, y llega un momento donde hay un montón de cuestiones pendientes, las grandes reformas no se abordan, sí, ¿no? Es un tema que creo que va a tratar también, vamos a tratar hoy, ¿no? Esas grandes reformas de la justicia que va lenta, si no existe un sistema de justicia que vaya al ritmo de la sociedad, pues eso crea inseguridad y por tanto la economía no se atreve, no hace innovación porque no está protegida por una justicia. Inversores extranjeros ven el programa de Canarias y no entran, y si entran se van rápidamente porque ven que no ¿Cómo van a entrar con este gallinero que está montado por todos sitios? Claro, y en esa situación que hablamos y que antes hablamos de La Palma, se me quedó atrás un par de situaciones. Nos preocupa, ya dije antes, la situación altamente burocrática que se está estancando del tema de La Palma, ¿no? Pero yo tengo aquí dos preguntas. ¿Cómo se resuelve la falta de documentación en la pérdida del siniestro? Esto es un problema que, en fin, que los notarios están ayudando, pero hay mucha gente que va 3, 4, 5 veces y se están hartando ya de más de lo mismo, ¿no? Porque perdieron todo, tuvieron que salir rápidamente. Y lo último, si las subvenciones, ¿verdad?, están llegando a todos. ¿Tú tienes información de...? No, yo repito lo que dije al principio del programa, que en las últimas informaciones que han dado, no recuerdo bien si era delegación de gobierno o cabildo insular, que se estaban mecanizando los expedientes, es decir, se estaba metiendo en un programa informático los datos de las personas para empezar a ver qué necesitaba cada persona y a qué tipo de fondo podía acceder y a qué tipo de dinero podía acceder. Por tanto, seguimos a ritmo, no a un ritmo de una catástrofe, seguimos al ritmo del día a día, que no es el adecuado, ¿no? O sea que se apagaron las luces, se apagaron las cámaras en La Palma y se volvió a lo de siempre, ¿no? Al atasco administrativo. Bien, pues tenemos que irnos a publicidad y volvemos rápidamente en la tercera y última parte de nuestro programa al día. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bien, y ya vamos a la tercera y última parte del programa, y en este caso lo hemos llamado desde hace ya unos meses una mirada al mundo desde Canarias. Traigo unos textos. Las comunidades autónomas solo usan el 20% de las ayudas de la Unión Europea. El 20%, el 80% se nos pierde. Madrid y Andalucía las más ágiles.
Y esto unido con lo que antes hablamos Sí, del nivel de personas en riesgo de exclusión social, sí, sí. el nivel de pobreza. ¿Cómo es que una máquina, la máquina que tiene que producir los elementos para que estas personas salgan adelante, que es la administración pública, va a un 20% de su potencia? Es decir, que... Sí, de acuerdo. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de falta de ganas, de falta de gestión, de falta de compromiso. ¿Qué hacemos ante una maquinaria que solo funciona al 20%? Si usted tiene en casa una máquina que solo funciona al 20%, llama al técnico para arreglarla. ¿O la cambio? O la cambia, ¿no? Algo tengo que hacerle, porque es que no me vale, es que se pierde el 80%. Pero ¿cómo vamos a perderlo si hay gente que no come, gente que Bueno, no, que le cortan la luz, el agua, o pues, personas que hay listas de espera en las pruebas médicas, personas que se mueven porque no llega una operación a tiempo, esas no hay cosas prevención? son los que, este es el mensaje que debemos de dar nosotros a la ciudadanía en general, a la sociedad civil. O sea, nosotros no criticamos, sino advertimos, porque esto está todo documentado, que las comunidades autónomas solo usan el 20%, el 80% se pierde. Y curiosamente Madrid y Andalucía son las más ágiles. Entonces, efectivamente, tú has tocado una serie de temas que después está impávido, después se nos vende una serie de situaciones que a veces embobecen a uno, pero la realidad es muy distinta. La realidad es que hay necesidad, hay hambre, hay miseria, y eso hay que resolverlo. Pero tiene que haber alguna explicación de sentido común, o nos estamos volviendo locos. Digo, que ¿por qué una entidad? ¿Qué le falta? ¿No han diagnosticado si falta personal? Si los procedimientos hay que cambiarlos, nadie ha pensado en qué está pasando para buscar solución. Yo creo que el procedimiento no está ágil, no está claro. Antes has comenzado en la segunda parte de Programa al Día, el que falta personal, en que están haciendo criba entre su propio personal, y hay que abrir al exterior en este caso. Hay mucha gente preparada por ahí, ¿no? Estamos en una sociedad donde tenemos más universitarios y universitarias. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos personas con currículum que no caben en los folios. El problema es que si no tienes el marchamo, el sello en la frente de quien gobierna, no eres válido. Pregunto, porque si no, no tienes nada de estos sentidos. Si tú eres un hombre válido, sea del color que sea y sea de la ideología que tenga, te tienen que llamar porque vale, sea que lo estemos adelante. Esas son cosas que realmente, están ahí sin resolverse, ¿no? Y hay una serie de tareas pendientes para el 2022. Es un tema que tengo del Economista, que se titula Tareas pendientes para el 2022, donde los fondos del Next Generation llegan en lo que hablábamos antes. ¿Dónde van? ¿Hay proyectos? ¿Se van a salvar? ¿Se pueden devolver? Pero ¿son rentables? Lo que nos dice el Economista, nos dicen muchos medios de comunicación, es que faltan las grandes reformas, la justicia, faltan las reformas de los procedimientos, falta la reforma de la educación. Pero claro, falta eso se va a hacer grandes ahora. reformas. Eso se va a hacer ahora. ¿Hay tiempo para eso? Yo no sé si ahora hay tiempo para eso. Pero ¿qué significa una reforma? Una reforma significa tener una propuesta de legislación, de normativa, consensuada con la mayoría de los políticos. O sea que si realmente los partidos quisieran, podrían ponerse de acuerdo en unos mínimos de mejoría de la situación que tenemos para poder abordar unos elementos que no eran previsibles, como la pandemia o todas sus consecuencias. Por tanto, el problema radica es que el nivel de los políticos, de la mayoría. Hay muy buenos políticos, pero hay muchas personas que han llegado a la política precisamente por la puerta de atrás, es decir, porque profesionalmente o personalmente no podían acceder a otros campos, y pertenecer a un partido político al final, que es ser alguien leal, alguien que cumple con el mandato de los que dirigen el partido. Ahora acabamos de ver en Las Palmas de Gran Canaria un partido de toda vida como el PSOE, cómo se repartió el poder, ¿no?, entre dos personas. ¿Y los afiliados dónde están? Y todos los planteamientos que hacían de transparencia, de primaria, cómo llegan y las propias normas que crean las anulan y reparten el poder para que no haya una pelea en los medios de comunicación entre dos grandes familias. Dice, el concepto familia, que me recuerda a mí a las películas, ¿no?, italianas,
y es un concepto que mejor no nombrarlo. Voy a leer tres mensajes. La deuda española ya tiene magnitudes excesivas ante la pandemia y tras estas cifras son todavía descomunales. El Estado no cuenta con un plan para reducir esta deuda poco a poco, sino que va a seguir aumentándola, puesto que el déficit público se mantendrá durante los próximos años. Fíjate tú, está aumentando, y hay algún estudio que ha caído en mis manos que he leído, que posiblemente esté en 2 generaciones para devolver todo este dinero. Pero el déficit público no es malo en sí. Existe un concepto que se llama apalancamiento financiero. Pero controlado. Controlado no. Ya Keynes, que yo tampoco soy un economista keynesiano, pero ya Keynes lo dijo hace muchísimos años, que hay que endeudarse cuando hace falta. El problema de endeudarse primero es, ¿para qué? Para cosas que realmente funcionen. Cuando una familia se endeuda es para buscar un techo, para la salud de un hijo, pues como pueblos tenemos que ser igual, como comunidad. Nos tenemos que endeudar para acometer aquellas cuestiones que son de largo plazo o que son urgentes. Y el segundo problema de endeudarse es devolverlo. Tenemos que planificar cómo devolver ese dinero, pero para eso hace falta planificar. Y lo que dijimos anteriormente, no se evalúa, es decir, se está endeudando ¿para qué? Sabemos que para los ERTE, porque había que proteger a todos esos trabajadores y a esas empresas, pero después hay un montón de generación de deuda que no sabemos si está siendo eficiente, que no sabemos si está salvando a las empresas o lo están manteniendo en la UCI para morirse un poco más tarde, es decir, que no hay una planificación. Voy a cerrar un tema que dice el economista: es muy importante crear una estrategia para el mercado laboral con el objetivo de aumentar la calidad de los empleos y los sueldos, tratando de cubrir los jóvenes universitarios españoles las vacantes del mercado. Es la generación mejor y con menos oportunidades. Con muy pocas oportunidades. Y claro... Yo estuve haciendo una selección de personas recientemente en el ámbito social, personas de 35, 38 años, con un currículum impresionante y que su experiencia laboral había sido 2 mesitos, 3 meses, 6 meses, un convenio del Cabildo, un convenio de un ayuntamiento, personas con máster y con grado y con formación. ¿Por qué? Porque realmente en el mercado laboral no se están generando oportunidades para aprovechar todo este conocimiento. Y vemos personas ya no tan jóvenes, rozando los 40 años, que no pueden tener un proyecto de vida. Un proyecto de vida en el sentido de planificar un techo, planificar una familia, planificar distintos proyectos que conllevan una cierta, no estoy diciendo que haya una estabilidad del 100%, pero por lo menos que haya un mercado de trabajo que te garantice que si tú te esfuerzas, si tú vales y tú te formas, tienes una opción por lo menos, pero es que no tienen ni opción. Y el futuro. El futuro. A mí me preocupa mucho cuando veo esta gente de esa edad que tú comentas, que no tienen trabajo, y me pregunto, ¿y estas personas cómo se van a jubilar el día de mañana? ¿Es que habrá jubilación? Es que hay una serie de nebulosas que... ¿Cómo va a pensar nadie en la jubilación? Sí, si tiene que pensar en el techo dentro de un mes. Tienes que pensar en el día a día, en el comer, en llenar la nevera de tu casa, el tener luz para la lavadora. Pero parece que es intencionadamente, porque el que está pendiente de eso no puede pensar, no puede opinar, no puede ocuparse de lo común. Y mientras tanto, unos cuantos hacen lo que les da la gana, porque cuando uno tiene una necesidad básica... Preguntémonos ahora nosotros dos aquí. ¿Cuál va a ser el futuro de estas mujeres y estos hombres? Futuro cuando hoy tienen 40 y tengan 30 más y ya no estén en condiciones de trabajar, es que podrán encontrar trabajo ahora con la edad que tienen. Están en las manos del Estado, están en las manos de los grandes poderes, porque están pendientes del miedo, de la precariedad, de salir adelante. Es decir, que es un escenario donde ¿qué van a plantar? Van a plantar simplemente que las personas no tengan un activismo, no tengan una ilusión, no tengan una construcción. Y yo creo que hay que tenerla. Este mundo tiene muchísimas posibilidades. Este mundo es sostenible, este mundo
tiene personas muy bien preparadas. Por tanto, hay que ser positivo, no hay que ser optimista, pero hay que ser positivo. Si se ponen los elementos necesarios, por supuesto que este mundo puede producir para que todos coman, para que todos tengan un techo y para que cada vez más las condiciones sean mejores. Yo sé que tú eres una persona positiva, ¿no? Y yo intento serlo, pero hay cosas que me preocupan enormemente. Las has puesto tú sobre la mesa, Javier. Esa selección de personal que has hecho, ¿dónde van? Jóvenes que salen de la universidad y bueno, ya no entremos hoy en este momento en la preparación de los universitarios como salen, de las prácticas en empresas. Es cierto lo que el empresario pide que necesita a la universidad y la universidad se lo dan. El tema de FP sigue creciendo para ayudar a la empresa. Pero sigue habiendo una distancia. Se ha mejorado muchísimo, usted conoce mucho de eso, por cómo estuvo al frente de la Fundación Universitaria, cómo sigue al frente de muchas iniciativas, pero todavía hay mucha desconexión entre la formación y la empresa. En esa selección de personal había personas de 31, de 29 años que están en pijama todo el día porque no tienen ilusión. Ya la formación es online, no tienen un motivo para levantarse, vestirse y salir a la calle a buscar un puesto de trabajo, a tener una vida social. Es que eso afecta incluso en crear sociedad, en crear colectivo. Es un tema muy grave, por eso comenzaba, creo en la primera parte, diciendo que la sanidad necesita en los centros de salud mejorar, y algunos tienen muy poco, el tema de la salud mental. Yo creo que esa es otra gran pandemia que hay. No hay psicólogos en la sanidad pública suficientes para abordar. Hay gente que está, como dices tú, en pijama, que salen a la calle, que los ves en una esquina, fumando ahí, tristes, decaídos, sentados en un banco. Es que yo comprendo que no tengan ilusión en formarse en cursos, pero es que se forman y hay cursos, pero que después el mundo del trabajo, la empresa no les da. Y creo que ahí sí que hay un abismo grande entre la formación y claro, y todo esto se va complicando. ¿Cuántas empresas...? No, y se creen que con la reforma laboral, por poner 3 tipos de contratos o porque sea obligatorio hacer un contrato fijo, los papeles son papeles. Sí. Lo que mueve el mundo no son los papeles, es la realidad económica. Es decir, y si la realidad económica es que solo hay trabajo para 3 meses, por mucho que el papel diga que es fijo, la empresa te va a tener 3 meses, no va a poder hacer otra cosa. Hoy hemos traído un tema, la jornada de 3 días, ¿no? 4 días, la semana de 3 días. De 4, no vaya por 3. De 4, bueno, aquí pone 3 en El Economista, ¿no? Que es mi libro de... ¿Ya va por 3 El Economista? Sí. La semana de 3 días, la receta contra la crisis energética en los 70. Hay gente que me para en la calle y no sé qué contestarlo. Oye, pero vamos a ver, si hacemos la jornada, la semana de 4 o 3 días, quiere decir que yo, autónomo, pequeñas empresitas donde es complicadísimo, hay muchas empresas de 1 o 2 trabajadores que son micropymes, ¿cómo les voy a 3 días? Pero y el resto tengo que poner más gente. Pero tengo que multiplicar los panes y 2 peces. Digo, si yo tengo que pagar un sueldo, trabaje 3 días o me trabaje 2, yo tengo para pagar un sueldo. Sí, tengo ¿y qué hago? ¿Qué reparto el sueldo entre 2 personas? Bueno, y ese es el tema que no tendremos mucho tiempo en debatirlo hoy, pero es que después, ¿qué va a hacer esa persona que trabaja lunes, martes y miércoles, jueves, y el viernes y el sábado, quien no trabaja y quien lo hace? Yo creo que todo esto me parece muy bien porque eso mueve dinero, el ocio, eso será fantástico, pero cuando no estemos en la crisis que estamos de la pandemia. No sé, para cerrar el tema, que ya es la hora de irnos yendo. Yo, para cerrar el tema, quiero tener una noticia positiva, porque un amigo, una persona humilde, de un municipio como Barsequillo, Cristóbal Denis, primer obispo después de muchos años, y que instituciones como la Iglesia, que está siendo cuestionada, y muchas veces por motivos reales, ¿no? Pues que personas como Cristóbal lleguen ahí desde un barrio como La Barrea, en Barsequillo, de una familia de personas muy humildes, pues creo que ilumina el mundo, ilumina las posibilidades de que no solo en la Iglesia, sino en otras instituciones, pues personas de mucha valía lleguen. Entonces hay que ser positivo de que se puede, aunque no optimista, que las cosas no salen solas, ¿no? Detrás de una persona como Cristóbal Denis hay mucho esfuerzo, no solo personal, sino de su propia familia, ¿no? Sí, Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias,
y fundamentalmente será una ayuda del obispo José Mazuelo, pero también se dedicará a Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, ha llegado el término del programa al día. Javier, un millón de gracias por venir. Sé que hoy tienes una tarde obligada y complicada. Gracias a usted, don Manuel, y a la televisión, a TAC Televisión. Te lo agradezco el esfuerzo que has hecho y espero que hayas estado a gusto en el programa. Y espero también que nuestra audiencia, la fiel audiencia, les haya gustado el tema y que, bueno... No, estamos mucho mejor, nos ponen hasta agua ya y todo. O sea, que, bueno, que está evolucionando. Está evolucionando la casa, ¿no? Sí. Además, ves que hay gente joven a los mandos, sí, en la sí, pecera, ves que hay equipos nuevos, que eso es importante. Se ve que los Next Generation están llegando a TAC Televisión. Bueno, pues nosotros nos vamos, volvemos próximamente. Gracias a todos y a ustedes por estar atentos una vez más a nuestro programa Al Día. Gracias.